Lo que están a punto de escuchar es una entrevista editada con la escritora Esther Silvia Simán Capuchaina, autora del libro Por los valles de arena dorada. La mayoría de las preguntas están enfocadas hacia su proceso de escritura de la mayoría de los cuentos que componen esta antología. Espero la disfruten. Quiero empezar por contarte que la primera vez que leí uno de tus cuentos fue en la antología Puchivillaguay, Puntos Aparte, donde está el primer cuento de esta antología traducido al guayo. Y pues fue una grata sorpresa también encontrarme luego con esta antología de Por los Valles de Arena Dorada, que a pesar de que ya tiene sus añitos, yo no sabía que existía. Bueno, la primera pregunta que tengo y que me imagino que varias de las personas que lleguen a escuchar esta entrevista es: ¿por qué decidiste dedicar una parte de tu vida a la escritura? Bueno, yo lo decidí desde el mismo momento en que decido publicar Manifiesta no saber firmar. Aun cuando antes ya se había publicado El encierro de una pequeña doncella, pero en esos momentos yo estaba más dedicada a mi carrera que a mi oficio como escritora, a mi carrera de abogada. Pero cuando ya yo publico Manifiesta no saber firmar, que fue en el 2005 y que fue una autopublicación, la decisión ya estaba tomada en que quería dedicarme a escribir desde ese momento y por el resto de mi vida, a partir de ese momento y por el resto de mi vida, porque este, a través de mi literatura podía y puedo, o sea, puedo complementar mi ejercicio profesional. Es decir, hay procesos o casos que terminan en cuento y a veces pues estoy buscando una historia y terminan en procesos. Entonces, digamos que esa fue la decisión que es un complemento a mi carrera. Sin embargo, mm, me he dedicado más a escribir que a tomar casos, a menos que estos casos eh, tengan una repercusión colectiva. Solo tomo casos en donde la reparación sea colectiva. Y bueno, básicamente pues es eso, porque funciona como un complemento, aunque me gusta más escribir que llevar procesos. Se me hace bastante interesante ver cómo se relaciona la profesión, en este caso de abogada, con el oficio de escritora. Y bueno, de hecho, hacia allá va mi siguiente pregunta, y es que en la literatura indígena existe la oralitura como rama que se relaciona con la tradición oral de estos pueblos. Y quisiera saber en qué influyó esta relación que se daba entre ejercer de abogada y tomar estos casos con la escritura de los cuentos, en que influyó para que se alejaran de esta rama de la literatura indígena. Bueno, no es que mi ejercicio de abogada y desarrollar el oficio de escritora, al tiempo que llevara un proceso o al tiempo que buscara una historia y que se derivara en esa búsqueda en una demanda, no considero que haya sido una influencia para yo desmarcarme de la oralitura, porque, o sea,
Mi posición siempre ha sido la misma de hoy y hace unos 17 años atrás. Yo no me considero una oralitura porque es que lo que yo escribo nace de expedientes, nace de hechos que configuran una demanda en algunos casos, en otros no necesariamente una demanda, sino denuncias públicas a través de redes sociales. Y que si yo fuera oralitora, lo que yo escribiera tuviera como fuente la tradición oral. Entonces, no, la indígena soy yo, soy una autora indígena, ¿verdad? Que desarrolla el oficio de escribir, pero no hay ninguna influencia. Yo siempre me he desmarcado siempre porque no, o sea, hey, no, lo mío se desprende de hechos que configuran demandas o en la búsqueda de unas historias que ya al final del día, en la noche, empiezo yo a reflexionar que, pero aquí debería primero existir una demanda y sobre todo porque hay sería una sentencia que sería favorable en colectivo. Y así, pero no, no es que haya existido una influencia, no. Ahora, una cosa es que los estudiosos, los expertos en el tema, los que sí saben de eso, pues si ya hay pues, eh, ¿cómo te digo? Ese reconocimiento de que soy una oralitora, o sea, yo tampoco le voy a quitar la idea, ¿verdad? Pero si me preguntan, pues esta es mi posición, yo no me considero oralitora. No, porque no proviene de una tradición oral. De hecho, los nacidos el 31 de diciembre, aun cuando la mayoría de los nacidos el 31 sean guayú, no depende de la tradición oral o no se desprende la tradición oral, que ahora el proceso fue revertido y quedó el escrito, pasó a la tradición oral, que en los velorios se hable de los nacidos el 31 de diciembre, que cuando un niño guayú nace el 31 de diciembre, son cosas así, pero, o sea, que hubo como que eh, un, un retorno de lo que se acostumbra con respecto a la tradición oral y lo escrito, pero fue esta vez que es de lo escrito en la tradición oral que era uno pues de mis objetivos, ¿sí? Porque pues como indígena, apartándome de que soy escritora o que soy abogada o que desarrollo algún otro oficio, pues yo soy indígena y en algún momento dado de mi vida tuve relación directa con la tradición oral por parte de mi misma mamá, de mis abuelos, de mi abuela paterna, de mi abuela materna, de mi abuela paterna, que no es guayú, que era afrodescendiente. Entonces, creo que ha quedado claro eso. Quedó perfectamente claro. De hecho, mi siguiente pregunta ya viene a ser de algo que me surgió mientras estaba leyendo el libro. Lo que sucede es que en la mayoría de los cuentos que encontré, el personaje principal o a veces algún personaje secundario era un niño pequeño o niña pequeña. Y me estaba preguntando si encuentra usted alguna relación entre esta infancia, entre este concepto de niñez que representa el niño y las costumbres y el descubrimiento de estas costumbres, tanto guayús como alijunas, que una vez más para los espectadores o bueno, oyentes, el término alijuna hace referencia a toda aquella persona que no pertenece a la cultura guayú. La mayoría de mis personajes son niños por una sola razón. Los niños preguntan lo que a ellos les da la gana, lo que a ellos les llama la atención, lo que les causa curiosidad.
preguntan de todo y son, con sus respuestas también suelen ser demasiado sinceros, demasiados abiertos a la verdad. De lo que es bonito, lo que es feo, lo que es aburrido. Y porque los niños siempre tienen un porqué, el porqué de las cosas, el porqué sucede esto, el porqué. Y pues, y al ser niños, me da licencia para plantear pues lo que yo quiero en alguno de mis cuentos denunciar. Durante mi lectura de los cuentos, me estuve preguntando también si esperabas generar algún sentimiento en los lectores, algún sentimiento con el que, no sé, pudieras haber dicho misión cumplida, lo logré con este libro. Algo así, tenía la duda. Bueno, yo no espero despertar sentimientos en los lectores, ni tampoco diría misión cumplida. No, con mi literatura no. Quizás con las demandas sí. Y de pronto cuando ya me siento como que ya con una sentencia favorable, escribir el cuento es ya como que como el premio a lo que pude lograr como abogada. No espero despertar sentimientos, vuelvo y te digo, que de pronto por mi forma de narrar logre despertarlos, pues es otra cosa, por las herramientas, por los personajes que, que, que uso en el desarrollo de, de la elaboración del cuento, pero ya eso es otra cosa, no que yo diga voy a hacer Keirama o Himai o Hamu se exprese de esta forma para tocar fibra, no, no lo miro así, ni lo hago pensando así, ya sí los resultados pues, y ya eso como que es una cuestión muy personalísima de cada lector con respecto a la obra del autor que escoja. Sí, no, como hay gente que le podría parecer indiferente de lo que yo escriba, como hay a otra gente que le podría parecer conmovedor o fuerte lo que yo haga. Pero yo no espero despertar ningún sentimiento. Bueno, ya para finalizar, me gustaría hacerte unas últimas dos preguntas. Si quieres, responde esta primero y luego la otra. La primera es, ¿cómo definirías el cuento en una frase? ¿O cómo definir el cuento en una frase? Y la segunda es, ¿cuál es para ti la importancia de escribir cuento en Colombia? ¿Cómo definiría el cuento en una frase? Dos puntos. Hay que narrarnos nosotros mismos. El cuento, bueno, si se escribe desde las regiones, desde el interior de los pueblos indígenas y desde los mismos autores indígenas o criollos o, sí, o nativos de regiones. ¿Por qué? Porque acerca la realidad, a la verdad verdadera. A través de mis textos he podido acercar eh, a la verdad a quienes se interesan por qué los guayú nacen un 31 de diciembre, con el tema del encierro, con el tema del matrimonio. Entonces, qué mejor acercamiento que te lo diga alguien de la comunidad y alguien de la comunidad que no lo mira con el romanticismo, como la piecita del museo, sino con la realidad que también le incomoda que sucedan cosas que ya no deberían estar sucediendo en la comunidad. Entonces, así como suceden cosas en el pueblo guayú, también suceden en otras regiones y deben ser narrados por,
por, por las personas de esas mismas regiones, por los autores de esas regiones, de los pueblos indígenas, es, es básicamente del barrio, de la comuna. Esto ha sido todo. Espero lo hayan disfrutado. En definitiva, a mí me pareció una experiencia enriquecedora, cultural y humanamente. Espero que sigan leyendo literatura indígena y aprendiendo más sobre la cultura guayú y otras culturas indígenas, ¿por qué no? Hasta la próxima.